Falta muy poco. ¿Cuánto falta concretamente para el partido inaugural del Mundial? Y más de 70 días, creo que 70 y poco de días. 72, 73 días. Por ahí, sí. Está todo el mundo hablando del tema, ¿eh? Sí, obviamente va calentando los motores. Acá en Uruguay estamos con ciertas distracciones en relación al fútbol, pero seguramente dentro de un par de semanas ya estén todas las baterías puestas en lo que va a ser el próximo Mundial. ¿Y cómo está Brasil de cara a este Mundial? Vamos a hablar de eso a partir de este momento con Miguel Ignacio Fajardo, periodista deportivo, es uruguayo, pero está radicado en Brasil, en Santa Catarina. ¿Cómo estás, Miguel Ignacio? Buen día. Buen día, un gusto saludarlos y un placer participar con ustedes en el programa. ¿Qué estás haciendo en Brasil? ¿Por qué estás radicado allá? Yo me vine a Brasil yo tenía 12 para 13 años. Bueno, mi padre trabajaba en Uruguay en el ramo del turismo, como guía turístico, y en el año 99-2000, él ya estaba aquí en el 96, administrando un complejo turístico en la ciudad de Balneario Camboriú, en el norte de Santa Catarina, sí, cerca de Curitiba, cerca de Florianópolis. Y en el 2000, bueno, la familia toda migró para acá, en definitivo ya aquí. Nosotros nos quedábamos la temporada de verano, después retornábamos a Uruguay, seguíamos con los estudios, y en el 2000, bueno, nos trajo en definitivo para quedarnos, y bueno, continuamos nuestra vida aquí por Camboriú. ¿Trabajás allá como periodista? Trabajo como periodista y actualmente, junto con mi padre, administramos una operadora turística también. ¿Cómo está Brasil a tan pocos días del Mundial? Bueno, Brasil, este país que es un continente, ¿no verdad? Sí. Con toda esa extensión territorial, vive un clima bastante interesante por parte del fútbol, sabiendo que, bueno, su equipo hoy es un muy buen equipo. Felipão tiene el equipo en la mano, hizo una muy buena Copa de las Confederaciones. Por otro lado, saliendo de lo que es el ambiente del fútbol, se vive también, la sociedad está también un poco medio contra el gobierno debido a, bueno, los excesos en los gastos en las obras del Mundial. Solo la reforma del Maracaná costó 1.200 millones de reales, y eso, bueno, ha creado un malestar dentro de la sociedad, las manifestaciones, que bueno, por ahora están controladas, y acreditamos que van a mantenerse así durante el evento. También, por ejemplo, estadios que después de la Copa, creo, del Mundial no van a tener mucho uso, como es el caso de Manaus, donde hubo un gasto excesivo de prácticamente 900 millones de reales, la Arena de la Amazonia, y que después del Mundial, prácticamente después de 4 partidos, quedará sin uso, porque el fútbol en Manaus es precario y no tenés un apelo tan grande como en los otros grandes centros que hay acá en Brasil. Entonces se vive un clima muy positivo por el lado del fútbol, por el lado de la selección, el lado de la esperanza de Brasil ganar su 6ª estrella, un equipo que vino de menos a más, y por el lado social, el lado de los gastos excesivos, la sociedad le reclama a la presidenta y le reclama a los gobernantes, no que no podría haber hecho el Mundial, pero bueno, todos esos posibles desvíos de dinero que hubo en las obras del Mundial, como que dejaron una imagen un poco fea para Brasil en el ambiente internacional, asimismo como el atraso en las obras, como ustedes saben, muchos estadios del Mundial atrasados, estadios maravillosos, estadios de último nivel, realmente estilo europeo, pero siempre en el final, digamos así, estamos a poquito como dijiste tú, de comenzar el Mundial, y los entornos de los estadios. Estuve recientemente en Curitiba, en la Arena de Baixada, falta mucho. Porto Alegre, el Beira Río, también falta mucho. Estuve en el nordeste, en Natal, y donde va a jugar Uruguay-Italia, también el entorno todavía falta mucho. O sea, está bastante atrasado en lo que es el cronograma de obras, y eso también acaba dejando una imagen un poco negativa, ¿no? Y esta imagen negativa se suma a lo que fue la Copa de las Confederaciones, ¿no? Donde allí hubo un estallido social que se hizo sentir. Sí, justamente por lo que te comentaba, con relación a los gastos excesivos. Y bueno, Brasil es un país que tiene más de 200 millones de habitantes, o sea, es complicado administrar un país de 200 millones de habitantes. Solo el estado de San Pablo hoy tiene 45 millones de habitantes,
es el estado que tiene más población, y bueno, estos factores sociales que bueno, con relación a los gastos del Mundial, hicieron que el año pasado el pueblo fuera a la calle, como decía el eslogan de los manifestantes, que dígase de pasaje, el que realmente hizo el manifiesto lo hizo de forma pacífica. Los que vinieron para hacer lío, para armar confusión, esos son marginales que fueron contenidos por los órganos competentes, como debe ser, pero realmente aquel brasilero que se sintió ofendido por el gobierno con relación a estos gastos, salió a la calle y el eslogan era ven para Rúa, o sea, venía a la calle para manifestar que no estás contra el Mundial, pero que sí estás contra la corrupción, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿qué se quebró en Brasil? Porque uno podía suponer que con los fanáticos que son los brasileños por el fútbol, con lo que le gustan las grandes manifestaciones populares, un mundial en Brasil después de tantos años sin que se dispute allí un mundial, uno podía suponer que iba a ser una fiesta unánime, digamos, que no iban a existir resistencias y que si existían eran muy menores. Tampoco Brasil está en una situación económica tan complicada. De hecho, ha tenido en los últimos años un crecimiento importante, mucha gente que ha salido de la pobreza. ¿Dónde ves que se pudo generar ese quiebre social para que haya una oposición tan grande a la organización de un mundial? Y yo creo que es interesante lo que colocás, porque realmente Brasil en los últimos años salió a flote después de la época de Collor, después en lo que fue el plan real con Fernando Henrique Cardoso. Yo era chico, me acuerdo, estaba llegando acá y mucha gente hablaba de lo que era la migración justamente para lo que es el socialismo hoy, que el PT es el gobierno. Y bueno, el PT abrazó mucho lo que es la causa social, principalmente con los planes, el Bolsa Familia, el Bolsa Escola, varios auxilios a la población, por muchos criticado, por muchos elogiado, pero creo que el estallido social de todo esto fue cuando el pueblo brasilero, que paga los impuestos, y Brasil tiene uno de los impuestos más altos del mundo, sea de inmuebles o de móviles o de los autos o los de las personas jurídicas, digamos así, el ciudadano se sintió, acá en Brasil decimos lesado, ¿no? O sea, se sintió con un malestar porque mi impuesto no vale nada y vale, ok, tenemos un mundial, tenemos una fiesta maravillosa, queremos que sea lo más lindo, pero un estadio que no vale una reforma 1.200 millones de reales, que es muchísima plata, cuando en realidad fue hecho, inclusive se trajeron ingenieros de Europa para avaliar cuánto puede salir una reforma en Maracaná, y esta reforma en números reales no pasó de los 400 millones. O sea, como si una reforma no sale de más de 400 millones y se gastó 1.200, ¿quién se llevó esa otra plata? Entonces el pueblo reclama por eso. Creo que Brasil hoy, en el ambiente social que se tiene acá, yo lo vivo porque vivo el día a día, voy seguido a San Pablo, voy seguido a Río, que son los grandes centros, estoy muy seguido en Curitiba y Porto Alegre, y bueno, uno ve que realmente la pasión por el fútbol está, el brasilero la lleva en el alma como nosotros los uruguayos, pero también está la cuestión social y de lo justo, ¿verdad? O sea, yo pago mis impuestos, bueno, pero que valgan alguna cosa en el día a día de nuestras vidas, y ver cómo, bueno, ustedes saben de los escándalos políticos que hay acá en Brasil, el Valerio Ducto, el Mensalão, bueno, esos son solo agravantes a toda esta imagen que deja el Mundial, demostrando que, bueno, ahora la presidenta tiene dos cosas: revertir este cuadro que quedó de las manifestaciones del año pasado, cuando la silbaron en la apertura de la Copa de Confederaciones, y el otro cuadro que ella tiene que revertir es mostrarle al pueblo que realmente el gobierno está trabajando por el pueblo y que estos gastos que se hicieron fueron gastos inevitables del Mundial. Yo creo que fueron excesivos. Inclusive, mirá, te hago un comparativo. La Arena del Gremio en Porto Alegre, que es un estadio maravilloso, ya tuve la oportunidad de relatar el Grenal. Que no se va a jugar el Mundial. No se va a jugar el Mundial. La Arena del Gremio le costó a la empresa que la hizo 360 millones de reales. Sí. Es un estadio de primera línea a nivel europeo. Yo estuve. La reforma del Beira Río al Inter de Porto Alegre le costó 450. La reforma. Sí. O sea, no sé, hay números que no se entienden.
la reforma del Mineirão, la reforma del Castelão, la cuestión de Manaus, te vuelvo a frisar. Entonces el pueblo medio que también salió a la calle con nariz de payaso, y inclusive mucha gente nos decía en nuestro programa de radio, nosotros somos apasionados por fútbol, queremos que Brasil gane el Mundial todo, pero nosotros también somos seres humanos, somos ciudadanos, y queremos la justicia de lo que nosotros pagamos, que sea revertido para para nosotros y no para los políticos. ¿Cree que este descontento y estas manifestaciones se van a mantener hasta la llegada del Mundial o van a ir diluyéndose en estas semanas que quedan? No, yo creo que ahora ¿Puede haber gente en las calles durante el Mundial, por ejemplo? Probablemente vamos a tener, sí, manifestaciones, probablemente, pero como ya se dijo, van a ser pacíficas, van a ser manifestaciones donde el pueblo va a reclamar por lo que está reclamando estos gastos, pero no vamos a tener manifestaciones violentas como se tuvo en San Pablo, donde por la cuestión del aumento del boleto comenzó toda aquella onda de manifestaciones y siguió con lo de la Copa de las Confederaciones. La presidenta ya dijo que el ejército, si tiene que reforzar la seguridad en las calles durante el evento, durante el Mundial, lo va a hacer. Entonces también crea también para los que están mirando lo de afuera, crea un poco el ejército va a hacer va a hacer el cuidado en las calles, va a estar haciendo el policiamiento, y para el que lo mira acá en Brasil dice, menos mal que el ejército va a estar en la calle cuidando. Entonces tenés ópticas diferentes de verlo. Como te digo, Brasil es muy grande, pero yo le digo a la gente que quiere venir al Mundial, que venga, que quiera acompañar a Uruguay, que lo acompañe, tanto en Fortaleza como en San Pablo, como en Natal. Son 3 ciudades maravillosas. Yo estuve en Natal, estuve en Fortaleza, donde Uruguay va a jugar, estuve visitando un pueblo amiguísimo, gente trabajadora, pero que están indignadas con esta situación. Yo creo, y me parece que por lo que vivo en el día a día, que vamos a tener un muy buen Mundial, como tuvimos una Copa de Confederaciones, en el sentido que no vamos a tener manifestaciones violentas, no vamos a tener, como tuvimos dispersiones en San Pablo, en Río de Janeiro, que dejaron un poco el clima tenso. No creo que vamos a tener eso, y creo que vamos a tener una gran fiesta, pero también todo parte del gobierno, pasarle eso a la gente en estos 70 prácticamente días que quedan previo al evento, y pasar también a nuestros turistas que nos van a visitar la seguridad de que vamos a tener un gran Mundial. Pues es que se está hablando mucho sobre la situación de la infraestructura, cuáles son los servicios que se pueden ofrecer, cuál es la mentalidad del europeo, por ejemplo, que va a ir a Brasil para ver el Mundial. Se comenta mucho sobre que en la etapa de grupos puede haber saturación, por ejemplo, saturación al momento de pretender consumir algún tipo de servicios, restaurantes, hoteles, paquetes turísticos. Se está hablando mucho de la infraestructura, de las calles, teniendo en cuenta que puede llegar a haber protestas en la vía pública. ¿Cómo ves que puede llegar a funcionar todo eso? ¿Y cómo es tu perspectiva, que estás involucrado también en el sector turismo, de cómo va a estar la primera etapa, la fase de grupos? No, yo creo que en la cuestión de infraestructura, Brasil tiene una infraestructura turística muy buena. Creo que también es ponerle un poco de miedo a la gente, que no es necesario, porque tanto a nivel de hotelería, sea en los grandes centros como en las ciudades satélites, el turista que venga para el Mundial va a tener hospedaje, va a tener alimentación, va a tener transporte. Lo que está un poco preocupante son las altas tarifas a nivel del transporte aéreo. Yo trabajo en turismo y lo sé, porque hoy un puente aéreo, el puente aéreo Río San Pablo, hoy si lo vas a comprar para estos días, te sale en torno de los 400, 500 reales, un ida y vuelta, digamos así unos $230, y hoy para el Mundial, mismo con tiempo de antecedencia, está pasando los 1.600 reales, o sea, tenemos una inflación de prácticamente 200%, y 300%. Entonces, el pasajero que habitúa también, porque nosotros vamos a estar en pleno evento, pero la gente continúa trabajando, las empresas continúan produciendo y la gente precisa continuar viajando. Entonces, se creó un malestar también por parte de un posible caos aéreo. Yo no creo en un caos aéreo.
Creo en atrasos de vuelos, principalmente por las conexiones internacionales que van a venir de Europa, de Asia, de Estados Unidos, de la propia Sudamérica. Entonces, bueno, creo que sí, que puede haber atrasos, de repente, de un día para otro, bueno, un avión tener que salir más tarde, porque no vino la gente que tenía que venir de Europa, porque el avión no pudo salir, y bueno, ahí por una cuestión de logística, ¿verdad? Ahora, de ahí a decir que vamos a tener dificultades en la parte de hospedaje, de alimentación, de transporte, no creo. Inclusive, mira, nosotros aquí en la operadora hemos desarrollado programas terrestres, porque ¿qué pasa? Justamente el miedo de muchos, inclusive de los que trabajan en el ramo del turismo, para traer a estos turistas a Brasil nos decían, Ignacio, complicado el aéreo, ¿no? La cuestión de viajar a Manaus, tener que volver. Bueno, yo ya digo, el aéreo a Manaus es una opción única porque para ir a Manaus terrestre tenés que agarrar balsa, tenés que estar 5 días en el río, es complicado. Pero por lo menos moverte en todo lo que es la parte de Río Grande do Sul hasta el propio Nordeste, en ómnibus, hoy acá en Brasil tenemos flotas ejecutivas muy buenas, Uruguay también la tiene, Argentina también la tiene, inclusive yo ya he comentado acá, muchos me miran y me dicen, no van a venir de avión, me dicen acá en Brasil. Digo, no, el uruguayo, el argentino, el chileno va a venir de ómnibus. Yo no sé cómo está la parte Colombia, Ecuador, allá arriba, yo estoy más acá en el sur, pero sé que muchos se van a mover de ómnibus, hasta también por la cuestión de la libertad que tenés para moverte. Fíjate, Uruguay, por ejemplo, juega en San Pablo, ¿verdad? Sí. Te hospedás en donde están eligiendo las empresas, hospedarse en Campinas. San Pablo tenés una demanda de hospedaje y valores elevados. Sí. Vamos a resaltar que también lo que ustedes colocaban, la cuestión de los valores elevados en las grandes capitales. Hoy una diaria de hotel en Río durante el Mundial te sale en torno de los 600 a 700 dólares en la habitación por noche. Sí. O sea, está a un precio muy elevado que inclusive el europeo que paga reclama. Entonces, ¿cuáles las alternativas que las operadoras están ofreciendo a sus pasajeros? Es quedarse en las ciudades satélites. Por ejemplo, en San Pablo te quedás en Campinas, en Río te quedás en Bucios, en Salvador te quedás, por ejemplo, en Puerto Seguro, en el nordeste allá en Natal, en Recife, te podés quedar en João Pessoa, que queda en el medio de las dos capitales, y estás a 120 kilómetros de una y 180 kilómetros de la otra. Claro, pero tenés los tiempos de traslado, ahí el cálculo se te va el tiempo y quizás más dinero en traslado, ¿no? No, mirá que acá, ahí que está la diferencia. A veces te compensa más moverte por tierra, Claro. Y hacer esos traslados que vos quedarte hospedado en la sede del Mundial. Y mirá que muchos están eligiendo eso, inclusive grupos de europeos que han elegido por posadas en el nordeste, que no ni en capitales son, y que se mueven durante un día antes igual del partido, viajan una noche a bordo para ver el Mundial. Yo, por ejemplo, tengo un operativo con México. Sí. Te voy a contar rápido cómo funciona. México encontró muy caro todas las sedes. Una operadora mexicana me dijo, Ignacio, está muy caro lo que es Salvador, está muy caro lo que es Río, está muy caro lo que es Natal y Fortaleza. Precisamos una segunda alternativa. Bueno, vamos a poner a esta gente en João Pessoa, que estamos a 180 de Natal, 120 de Recife y estamos a 700 de Fortaleza. Pero 700 de Fortaleza me tengo que mover de avión. No, claro. Si nosotros tenemos hoy buenas rutas, allá en el nordeste también, tenemos ómnibus ejecutivos, Leito Turismo, donde el pasajero va y viaja una noche a bordo y llega muy bien al otro día. Al otro día podemos hacer un day use en un hotel para que el pasajero se bañe y vaya a ver el partido, después del partido retorne, y todo ese movimiento te sale 150% más barato que hospedarte en la sede del Mundial. Entonces, los operativos se están moviendo acá en Brasil, mucha gente se está quedando en las ciudades satélites. En Porto Alegre, la ciudad que se va a usar mucho para el Mundial va a ser Gramado, que nosotros los uruguayos la conocemos muy bien, Gramado y Canela. Ahí mucha gente se va a hospedar debido a justamente ese valor diferente, precios menores. Ahora, les repito, la infraestructura Brasil tiene, alimentación, buenos restaurantes. La única cosa que queda un poquito en el aire es cómo va a ser la situación de la parte aérea. Miguel, para terminar, te pido una breve reflexión. ¿Cómo están viendo los brasileros, fuera de todo esto, el tema deportivo? ¿Qué opinan de su selección y qué opinan de otras selecciones? ¿Se habla de Uruguay, por ejemplo?
Sí, se habla, inclusive con la noticia de que Uruguay podía quedar fuera del Mundial ahora por lo que pasó con la AUF, y bueno, lo de la mesa ejecutiva de la AUF, mucha gente inclusive me preguntó, ayer me llamaron de otros compañeros preguntando, oh, gringo, ¿va a ficar fuera Uruguay? ¿Qué aconteció? Y bueno, ahí uno le explica que no, que la situación que pasó en Uruguay, y que no, yo no creo que Uruguay quede afuera, pero Brasil vive el Mundial con una obligación. El brasileño tiene la obligación de ganar el Mundial. Claro. Eso es una cosa que no hay, digamos así, no tenés dos opciones, o ganar o ganar. No se les puede escapar otra copa en casa. No se le puede escapar, y bueno, pero creo que también quien entiende un poco de fútbol sabe que Filipão agarró una selección que bueno, que un técnico había probado prácticamente 90 jugadores como fue Mano, y después Mano cuando la entregó, Filipão más o menos a los pocos la fue arreglando, la fue acomodando con dos muy buenos laterales, para mí los dos mejores zagueros a nivel mundial son David Luiz y Thiago Silva. El medio de campo ahí de repente yo creo que puede traer a Hernández, que está jugando muy bien en la Lazio, para mudar un poco ese esquema, para hacer el enganche con Oscar. Y bueno, adelante tenemos Neymar, Hulk y Fred, y la gran preocupación del brasileño es si Fred va a estar 100% para el Mundial. Fred, por más que aparenta un poco más viejo de lo que es, él tiene nada más que 32 años y es un muy buen atacante. Y ahora se levantó una incógnita con relación a Adriano, pero yo no creo que Adriano pueda volver al Mundial. No, están pensando que Adriano puede ser como fue la cuestión de Ronaldo, ¿se acuerdan? En el 2002, que dio la vuelta por arriba, que venía de todo aquello que le pasó en Francia y bueno, terminó ganando el campeonato mundial en Corea y Japón. No creo que sea la misma situación. Ahora, para mí Neymar es desequilibrante, por más que mucha gente diga que es un jugador común, para mí Neymar no es común. Neymar es un jugador, y escuchen lo que digo, en breve para mí entra en la disputa del balón de la FIFA. Neymar es un jugador extraordinario, lo que hace con la pelota, su sentido de localización en la cancha. Yo veo que Brasil tiene las armas, ojalá, y de corazón, que Uruguay haga un muy buen Mundial. Me encantaría poder ver una final en Maracaná, que se repita esa final. Y bueno, esperemos que tengamos un muy buen evento, un muy buen Mundial, y que Brasil sea que todo de repente, esta parte negativa que se tuvo con los atrasos de las obras, con las manifestaciones, dentro del evento, dentro de la cancha, tengamos una imagen positiva de este Mundial, y ojalá que el título para Uruguay, ¿no? Esperemos que sí. Miguel, gracias por estos minutos, No, yo les agradezco a ustedes, un gran abrazo y felicitaciones por el programa. Que pase bien. Chao, chao. Miguel Ignacio Fajardo es periodista, uruguayo radicado en Brasil, concretamente en Santa Catarina.